La redención de Dios es el tema número 65 de esta serie. Vamos a continuar con nuestro tema, Cristo en el tabernáculo, parte 2. Cristo en el tabernáculo, parte 2. Ahí en Éxodo capítulo 25, verso 23, tenemos como título, la mesa para el pan de la proposición. Dice ahí, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bien, hermanos, vamos a continuar con este estudio del tabernáculo, pero vamos a recapitular un poco. Hemos visto primeramente el arca del testimonio, donde hemos visto que Cristo tiene la preeminencia, por eso es el primer mueble que se nombra. Cristo tiene la preeminencia, donde Cristo es lo más importante en el tabernáculo, pero también el tabernáculo, hermanos, es un mapa del universo. El tabernáculo es un mapa del universo. El lugar santo y el lugar santísimo hablan de la separación que hay entre el hombre y Dios. El lugar santo es donde ahora nosotros nos movemos. Ok, ahora lo vamos a ir viendo, pero el lugar santo, hermanos, era el lugar donde los sacerdotes ministraban y entraban todos los días a hacer sus labores, como era prender el candelabro, llenarlo de aceite para el alumbrado. También lo que hacían era poner más incienso dentro en este caso, del altar del incienso que estaba allí continuamente con el incienso aromático. Entonces, continuamente entraban en ese lugar, en el lugar santo, y ahí es donde todos nosotros nos movemos, espiritualmente hablando. El lugar santo es el lugar donde espiritualmente, cuando adoramos a Dios, entramos ahí. ¿Ok? Pero, en este caso, el lugar santísimo representa el lugar santísimo, representa el lugar de Dios. ¿Ok? El lugar de Dios. Donde Dios se mueve. ¿Ok? Juan 15:1, ese pasaje lo hemos leído bastantes veces, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Habíamos dicho, el tabernáculo sin el arca no tiene sentido. O sea, un tabernáculo sin el arca es como tener una vida cristiana sin Cristo. Que muchos lo han intentado, pero una vida cristiana sin Cristo no tiene sentido. No podemos vivir una vida cristiana sin Cristo. Por eso dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí de Cristo. Es muy importante. Un cristiano sin la dependencia de Cristo y un tabernáculo sin el arca de la alianza, sin el arca del testimonio, no tiene sentido. Y esto aplicaba al pueblo de Israel mientras ellos no perdieran de vista el tabernáculo y la importancia del mismo, ellos darían fruto para Jehová.
Sin embargo, ellos olvidaron la importancia de tener como prioridad a Jehová y se fueron tras la idolatría. Entonces, cuando un cristiano, su prioridad no es Cristo, algo más lo es. Algo más lo es. O sea, nos podemos dar cuenta cuando a una persona que se dice ser cristiana, su prioridad no es Cristo. Nos podemos dar cuenta rápidamente. ¿Por qué? Porque le da prioridad a otras cosas más que a Cristo. Entonces vamos a ir al siguiente mueble. El siguiente mueble es la mesa de los panes. Se trataba de una mesa de madera de acacia, como el arca, recubierta de oro. Medía aproximadamente unos 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Eso es lo que medía, era una mesita. Tenía una cornisa también alrededor. ¿Ok? El lugar santo, hermanos, la mesa de los panes, que es lo que estamos viendo ahorita. Número 2, el candelabro. El candelabro también estaba ahí. Y número 3, el altar del incienso. El lugar santo, como te lo dije, representa los lugares celestiales donde ya estamos con Cristo. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El lugar santo, hermanos, representa los lugares celestiales donde tenemos riquezas en Cristo por gracia. Los 3 muebles que están allí representan esas riquezas que Cristo ha traído a nosotros. ¿Ok? Por eso estaban en el lugar santo. En el lugar santo donde nosotros nos movemos, los que hemos nacido de nuevo, nos movemos en esa parte del lugar santo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cuáles son las riquezas que ya tenemos en Cristo? Es decir, hermanos, estar en el lugar santo es ya tener la salvación. No es lo que vamos a vivir, es lo que ya estamos viviendo. La salvación no es lo que viene, es lo que ya tenemos. ¿Ok? Ya tenemos la salvación. Por eso dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice nos bendecirá, ya nos bendijo, ya estamos ahí. ¿Ok? Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuáles son esos lugares? El lugar santo. Ok, seguimos con la mesa. Durante 7 días, hermanos, estaban delante de Jehová los panes. Eran panes sin levadura. Y ese pan, hermanos, al ser retirado, era alimento de los sacerdotes. Más bien, cada día se cambiaba el pan, y los 7 días tenía que haber pan nuevo. Los 7 días tenía que haber pan nuevo, ¿ok? Y el pan que se quitaba y se ponía el nuevo y se quitaba el anterior. Ese anterior, lo que se hacía era que los sacerdotes se lo comían. Era el alimento de los sacerdotes y única y exclusivamente podía
comerlo ellos, nadie más. Era un pan santísimo, es decir, no era cualquier pan, era un pan donde los sacerdotes se santificaban. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces vamos a ir al significado. La mesa. ¿Qué significa la mesa de la proposición? Bueno, significa o tipifica a Cristo. La mesa, hermanos, simboliza o es un símbolo de compañerismo. Cuando tú te sientas con alguien a la mesa, habla de que eres una persona que eres conocida, o sea, no eres un extraño, eres alguien que eres un compañero, eres un amigo tal vez. En Juan capítulo 12, versículo 1, dice esto: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Fíjate, aquí estaba Lázaro, era el amigo de Jesús, lo consideraba su gran amigo, Lázaro. Sigue siendo el versículo 2, Juan 12:2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sentado con él? Porque era su amigo. Entonces, dice aquí, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y a la casa se llenó del olor del perfume. La mesa de los panes representa compañerismo, hermanos, pero también representa el inicio de una adoración verdadera. La mesa, hermanos, tenía una cornisa, es decir, estaba la mesa y tenía una moldura que sobresalía alrededor. Y esa moldura significa que Cristo es el Rey. ¿Ok? Cristo es el Rey. Entonces, ¿cuándo tomamos de ese pan? Bueno, seguimos allá adelante, dice ahí. La mesa tenía un pan. El pan, hermanos, habla de la obra de Cristo. El pan habla de la obra de Cristo. Tenía 12 panes. Tenía 2 pilas de panes, 6 de un lado y 6 del otro. Eran 12 panes. El pan era hecho de flor de harina. La flor de harina nos habla de la vida perfecta de Cristo. El pan era cocido al horno. Era sin levadura, pero era cocido al horno. ¿De qué nos habla? De los sufrimientos de Cristo. Dice que en ella se derramaban libaciones. Significa, hermanos, que se quemaba incienso. ¿Qué significa esto? El sacrificio agradable de Cristo. Bueno. Teniendo toda esa explicación, la pregunta es, ¿cuándo comemos de ese pan? ¿Cuándo tomamos ese compañerismo? La respuesta es cuando tenemos comunión unos con otros. Juan 8:45 dice ahí, y a mí, Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que degustaban ese pan anteriormente? Los sacerdotes. Entonces,
¿Quiénes son los que degustan el pan ahora? Los que ahora son hijos de Dios. Cuando nos congregamos como el día de hoy o los días domingos, hermanos, estamos teniendo compañerismo porque venimos a la mesa. Pero no me hablo de la cena del Señor. Hablo de una celebración donde Dios te está invitando a ti y a mí a participar del pan. ¿Qué es el pan? La palabra. Entonces, ¿cuándo comemos el pan espiritual? Cuando venimos en compañerismo, porque la mesa significa eso, compañerismo. Cuando venimos, nos sentamos a la mesa de Dios y compartimos la palabra y tenemos compañerismo. Eso hace que comamos el pan que solamente los sacerdotes pueden comer. Es decir, ese pan, hermano, solamente lo disciernen los hijos. Por eso hay mucha gente que viene y te dice, es que yo no entendí nada de lo que habló. O algo, no, sí, está muy bien, pero siento que la Biblia nada más es una palabra de hombre. Es que esa persona no es sacerdote, no es nacida de nuevo, por eso no entiende. Porque solamente los sacerdotes comían el pan de la proposición. Solamente los sacerdotes. El número 12, hermanos, que eran 12 panes, el número 12 habla de la suficiencia de Cristo. Es decir, la mesa, hermanos, habla del pan, que obviamente es lo que alimenta al cuerpo, el pan, y nos habla que en Cristo están suplidas todas nuestras necesidades. En Cristo están suplidas todas nuestras necesidades, pero no solamente las necesidades, hermanos, materiales, de que necesitamos un trabajo, necesitamos dinero, necesitamos comprar víveres, necesitamos una casa, necesitamos una cama, necesitamos bañarnos, necesitamos el transporte, no. O sea, sí Dios se preocupa por esas cosas y en Cristo están suplidas, pero también nos habla de la supliencia, o Dios nos suple, hermanos, cosas espirituales. Por eso te digo que cuando el sacerdote tomaba este pan, se santificaba. ¿Por qué? Tenía que entender por qué Dios había mandado eso, hermanos. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Segunda Corintios 12:7, dice ahí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero que me abofeteé, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese bástate mi gracia es, en Cristo están suplidas todas tus necesidades, pero no solamente materiales, sino el punto de que tú puedas soportar una enfermedad en tu cuerpo. A veces, hermanos, Dios va a permitir que una enfermedad esté en tu cuerpo porque así sirves mejor. Porque si tú no tuvieses nada, harías lo que quisieras. Pablo lo que tenía era que como él había recibido tanta revelación y había entendido tantas cosas, tenía la tendencia a enorgullecerse, a ensoberbecerse. Entonces, para que él no pasara eso, Dios le puso un aguijón. Muchos dicen que el aguijón era una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que el aguijón era la persecución en sobremanera grande contra su persona, que no podía estar en un lugar fijo porque estaba en un lugar por 1 o 2 meses o un año y de pronto se levantaba una turba y tenía que huir. Entonces iba a otro lugar, se establecía poquito y otra vez lo querían matar. Entonces dijo Pablo, Señor, ya quítame esto, ya no puedo más, ya no quiero estar huyendo. Y Dios le dice, bástate mi gracia. O sea, muchas veces tú le vas a decir, Señor,
ya no puedo soportar esto, o sea, ya me siento cansado de esto. Y Dios te va a decir, come pan. O sea, come de la palabra, ahí están suplidas tus necesidades, ahí yo te voy a consolar, dice ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El hecho de que lo cambiaran continuamente, hermanos, que cambiaran los panes continuamente, también tiene un significado y nos habla de la constante necesidad de Cristo. ¿Cuántas veces debemos de comer de Cristo? Constantemente, constantemente. Necesitamos estar comiendo el pan espiritual. Ok, hermanos, pasamos al siguiente mueble, el candelero de oro. El candelero de oro. Éxodo capítulo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, y serán de lo mismo, ¿de qué? De oro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo. Una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. El candelero, hermanos, tenía 7 brazos, que estaba todo labrado a martillo, y era de oro puro. Estaba adornado con flores, y no flores de un árbol, sino una forma de flor. Y tenía el propósito, hermanos, de alumbrar el lugar santo, porque era una tienda, no entraba la luz del sol. Por lo tanto, para que el sacerdote pudiese hacer sus labores, estaba el candelabro. El candelero, hermanos, significa la perfección de la luz. Significa. El candelero significa la perfección de la luz y la energía del Espíritu Santo. ¿Quién es el que alumbra nuestro entendimiento? El Espíritu Santo. O sea, podemos tener la Biblia, hermanos, pero necesitamos una revelación especial. Hay 2 tipos de revelaciones: la revelación especial y la revelación común. La revelación común es la que todos tenemos, es la que nombra Romanos 1, cuando dice, Dios, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se conoce a través de la creación, pues Dios se los reveló. O sea, esa revelación común la tienen todos. ¿Cuál? Que conocemos que Dios hizo los cielos, nos sorprendemos, por decir, el día lunes nos sorprendimos de la nevada que había caído, cómo vemos los árboles, cómo vemos los campos blancos, ¿no? Que no habíamos visto eso en mucho tiempo. Esa es la revelación que todos tienen y que dicen, no, eso es algo sorprendente. Pues sí, si tú te enteraste que las cataratas del Niágara se congelaron totalmente, y tú puedes ver las fotos de las cataratas del Niágara y dices, ¿cómo tal cantidad de agua está congelada? ¿No? Entonces, esa revelación toda la tienen, pero la revelación especial, hermanos, es la que viene a través del Espíritu Santo cuando tú lees la Biblia y entiendes misterios. Pues el sacerdote podía tener ahí el pan, pero para entender lo que eso significa necesitamos la luz del Espíritu Santo. Las 7 lámparas unidas, hermanos, nos hablan de toda la obra del Espíritu Santo fundada,
porque la caña principal, estaba la caña principal y de la caña principal salían los brazos del candelabro, significa toda la obra del Espíritu Santo fundada en la obra de Cristo. ¿Has oído en la Biblia que dice los 7 espíritus de Dios? Ahí 7 espíritus no significa que el Espíritu Santo tenga 7 personas. Lo que significa es que actúa de 7 diferentes formas. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de profecía. O sea, hay varias formas en las que el Espíritu Santo trabaja. Por eso le llama los 7 espíritus de Dios. Pero ahora, otra cosa importante, esos 7 espíritus de Dios y toda la obra del Espíritu Santo siempre te van a guiar a Cristo. O sea, por eso dices que Dios me dio una nueva revelación, y si esa revelación no te lleva a Cristo, no es cierto que Dios se lo reveló, eso es algo que Él inventó. Lo que dice Juan capítulo 1, y aquella luz verdadera, ¿no? Aquella luz verdadera, o sea, hay otras luces, hay otros hombres que quieren ser luz. Muchas religiones que hay en el mundo son luces falsas. Solamente la luz de Cristo te hace ver todo el plan de salvación. ¿En quién? En la persona de Cristo. Las copas, las flores y los frutos en el candelero nos hablan del poder de la resurrección de Cristo. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de la vara de Aarón que reverdeció? Dice, y echó renuevos y flores y almendros. ¿Eso qué significa? Que Cristo es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa luz que te alumbra hace que tú tengas una confianza plena en que si mueres en Cristo, vivirás para siempre. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Fíjate, hermano, cuando Jesús hablaba de estas cosas, cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, inmediatamente los judíos lo que hacían era relacionarlo ¿con qué? Con el tabernáculo. Cuando Jesús dijo esto de la luz del mundo, estaban en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando Jesús salió y les dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué pensaban los judíos? En el candelero. Pensaban en el candelero. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque el candelero fue puesto en el tabernáculo, ¿para qué? Para alumbrar el lugar santo. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué la luz de la vida? Por 2 razones. Número 1, porque sabrías dónde andar. Si estuvieras en ese momento en el tabernáculo y tuvieras el candelabro, si está prendido, que así debería de ser, tú entrabas e inmediatamente podías saber dónde andabas. Y segundo, podrías comer del pan de la mesa de la proposición de una manera consciente. O sea, imagínate que no hubiese luz y estás ahí palpando donde están. Hay mucha gente que así busca a Dios, pero no la busca en la luz de Jesús, lo busca en otro lado, lo busca a su manera. Entonces es como alguien que entra y está a ciegas y quiere buscar el pan, pero no lo encuentra. Cuando tú llegas con Cristo y el Espíritu Santo te revela, entras al lugar santo e inmediatamente a donde el Espíritu Santo te va a llevar es ¿a dónde? Al pan. Porque hace cuenta que el candelabro estaba de este lado, entrabas así, entraba desde el lado izquierdo y la mesa estaba enfrente. Y
enfrente, así, hasta el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Entonces, lo primero que hacías era ver el candelabro y tenía como como que empujaba la luz. ¿Hacia dónde? Hacia enfrente. ¿Hacia dónde empujaba? Hacia Cristo. O sea, lo primero cuando alguien nace de nuevo y le es iluminada la mente, es que esa persona, ¿a quién quiere conocer más? A Cristo. Entonces, quiere comer. ¿Te das cuenta? Quiere comer. Entonces, ¿a dónde lo debemos llevar? A la mesa de los panes. Entonces los fariseos, versículo 13, le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Es decir, ellos no querían la luz del candelabro, ellos querían la luz de la religión. Pero digo, no, ustedes no saben. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Por qué le dice tu testimonio no es verdadero? Porque lo que ellos querían era un milagro. Ah, tú dices que es la luz del mundo, pues no es un milagro, Jesús. Pero él afirmaba y no hacía nada. Entonces le dice, no, tu testimonio no es verdadero. O sea, si nos hicieras un milagro de verdad así sorprendente, creeríamos en ti. No, porque para creer no se requiere un milagro, hermanos. Se requiere el Evangelio. El Evangelio. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí el Padre, ¿a qué representa? La ley. La ley. Entonces, sí había dos testigos. ¿Cuáles dos? La ley. Y número dos, los milagros que él había realizado. Aquí el capítulo 8, hermanos, ya es más o menos 2 años de ministerio de Jesús. O sea, ya había hecho muchos milagros. Ya los había hecho. Ellos se habían dado cuenta. Y aún así decían, no, es que tu testimonio no es verdadero. Por eso dice, ustedes juzgan según la carne, o sea, tanto que han visto y tantas profecías que se han cumplido en lo que yo he hecho y aún así no creen, es que les falta luz. Isaías dijo, consultará el pueblo a los Baales y luego les reprende a la ley y al testimonio. Y si no, dice ahí, no les ha amanecido. ¿Qué significa? No tienen luz. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El candelabro, hermanos, pesaba unos 34 kilos. Y aquí vamos a centrarnos a la parte final. El versículo 40 de Éxodo 25 dice, mira, Éxodo 25, 40, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo voy a leer en el lenguaje actual, Éxodo 25, 40. Dice, pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. ¿Te imaginas, hermanos, la gran responsabilidad de Moisés? Parece que Dios, según leyendo entre líneas, parece que Dios le dio una visión del tabernáculo. O sea, él lo vio, Dios le dio una visión de cómo debían hacerse, cómo debía ser, y después le dio algo más detallado, medidas y peso y de qué va a ser. Pero hermanos, el candelabro nos recuerda que debemos ser luz para los hombres. Más adelante, aquí el tabernáculo solamente tenía un candelabro. Pero si tú lees más adelante, en el templo de Salomón se hicieron 7. Más adelante.
¿Eso qué nos habla? De que ahora con esa fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones, ahora nosotros somos los que debemos alumbrar ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Cuando una persona te pide un consejo, cuando una persona te diga, oye, yo no sé qué hacer con mi matrimonio, yo no sé qué hacer con este problema que tengo, tú debes alumbrar hacia Cristo. Los hombres de este mundo viven en la oscuridad, pero cuando entren a la presencia de Dios serían transformados por la luz de Jesús. Entonces, recapitulo para ir terminando. Hasta este momento hemos visto 2 muebles que tipifican a Cristo, pero ya vimos 4 cosas. Número 1, el arca del testimonio que simboliza la deidad y humanidad de Cristo. Arriba de ella había un propiciatorio, que es el lugar de misericordia. ¿Ok, hermanos? El lugar de misericordia. La mesa de los panes representa a Cristo como el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Cuando te sientes así, hermano, desesperado, muchas veces lo que va a llegar a veces es desánimo. O sea, como que a veces yo lo he sentido y tú lo vas a sentir, que es como que hay días en que no quieres ir a la iglesia, hay días en que sientes como que no tiene sentido, como que quieres renunciar, ¿no? O sea, como que dices, no, o sea, yo la verdad ya como que hoy no me siento como dicen, no me siento con ganas. No me siento con ganas de sentarme y escuchar, no me siento con ganas. Hermanos, eso no lo podemos evitar. Eso va a venir. Lo que sí podemos evitar es actuar en ese pensamiento que no viene de Dios, obviamente. Cuando sientas eso, es porque tienes hambre. Tienes hambre, pero espiritual. Tienes hambre espiritual. O sea que a veces los problemas te agobian tanto que solamente quisieras llegar a tu cama y dormir, ¿no? Pero hermano, los problemas no se solucionan así. Durmiendo, el problema va a estar ahí. Y para que te surja ese valor, Timoteo lo dice, ¿no? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero para que tengas ese poder, tienes que comer pan. Y es donde menos queremos comer la Biblia. Es donde menos queremos leer, es donde menos queremos escuchar un estudio, donde menos queremos leer algo porque nos sentimos desanimados. Digo, el problema no es tanto que te sientas así, el problema es lo que vas a hacer. El pueblo cuando se sintió desanimado murmuró. Dijo que era culpa de Dios y querían regresarse a Egipto. Entonces cuando tú te sientas así, que te vas a sentir así, el remedio no es irte, el remedio es comer. Tienes hambre. ¿Tienes hambre? ¿Has sentido cuando tienes un largo lapso de ayuno? Hay gente que se pone de malas. Hay otra gente que le da por dormir. O sea, cuando no come, le da por dormir. Dices que no, yo no como, pero me da un sueño. ¿Sabes por qué te da sueño? Porque tu cuerpo se está comiendo a sí mismo. Entonces, tu cerebro, como no tiene alimento, empieza a mandarle energía a los órganos vitales. Hay órganos que no son vitales, entonces a ellos les mandan menos sangre. Por eso te dan ganas de dormir. Entonces te imaginas un cristiano que no come. Por eso les dan ganas de dormir, o sea, se le dan ganas como de apachurrarse y decir, ay no, yo así estoy bien. O sea, tiene sueño, pero porque tiene hambre. Hambre espiritual. O sea, te digo, o sea, eso del desánimo a todos nos llega. Por los problemas, por lo que estás viviendo, porque ves que no hay soluciones, porque ves que en vez de mejorar vas empeorando. Todo eso a veces llega al desánimo, pero eso no es justificación para que nos apartamos del camino de Cristo. Tienes hambre, come de la palabra. Come de la palabra, deja de alimentarte de chismes y de muchas otras cosas que no alimentan tu corazón, sino solamente hacen que tengas más hambre.
Y por último, número 4, el candelero. Ilustra a Cristo como la luz del mundo. Por eso, hermanos, debe de hacerse todo como Dios dice. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Termino con este pasaje, Apocalipsis 1:17. Ahora, ¿quiénes son los candeleros, hermanos? ¿Sabes quién? La iglesia. La iglesia son los candeleros. Mira, aquí lo dice, cuando le vi, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. En este caso, las que se ven en Apocalipsis 2 y 3. Pero en este caso, cada iglesia es un candelero. ¿Y hacia dónde debe de apuntar ese candelero? Hacia Cristo. Es lamentable que haya iglesias que no son candeleros de Dios, son candeleros del enemigo. Enseñan cosas que no sacian a la gente. No los llevan al pan, los llevan hacia ellos mismos. Y la gente por un tiempo se siente saciada, pero cuando se les quite eso, el hambre va a aumentar. Entonces van a empezar a buscar otras cosas para saciar esa hambre espiritual que todo hombre tiene. Solamente Cristo, que es el pan de vida, puede saciar el hambre del ser humano. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.